Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy me está acompañando Ana Gabriela Cabrera Rebollo, doctora en Ciencias Ambientales y licenciada en Gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora en licenciatura y posgrado de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAMEX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente realiza una estancia postdoctoral CONACYT con el proyecto Relación entre Alimentación y Medicina Tradicional Mexicana, una perspectiva crítica sobre la dieta y sus discursos, en el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Sus principales líneas de trabajo están relacionadas a la dieta, soberanía alimentaria, cambios alimentarios y relaciones de poder. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Ana, sin antes pedirles una disculpa, estoy un poco enferma y tengo tos. También disculpas a Ana, Ujú. pero bueno, nada, la voy a dejar hablar. Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación. Y pues relacionado, por ejemplo, con el proyecto, precisamente estamos trabajando muchas cosas sobre la alimentación, sobre los cambios que hemos tenido. Y toda esta investigación parte de que nosotros entendemos a la dieta como un régimen de la vida, ¿no? Y a veces nos ocurre que cuando hablamos de dieta, hablamos de, o pensamos que es un régimen restrictivo, que es para un objetivo, ¿no? Generalmente hasta para bajar de peso o cuidar nuestra salud en cierto punto, pero finalmente, si nos regresamos incluso a revisar los textos de Hipócrates, ¿no? Él decía que la dieta más bien es un conjunto, ¿no? No nada más de lo que comemos, sino del ejercicio que hacemos, de nuestro entorno, del sueño, incluso hasta de lo que pensamos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio muy completo y que pues ahora al usar esa palabra dieta, pues más bien nos refieren a ciertos alimentos que debemos comer y también nos sirve mucho para poder calificar nuestra alimentación, ¿no? Esta es una buena dieta o una mala dieta. Entonces, eso también nos ha llevado a fragmentar nuestra relación con nuestro cuerpo y con el entorno, ¿no? Y yo, por ejemplo, que trabajo un poco esto de ciencias ambientales, pues precisamente estamos viendo que hay una desconexión, ¿no? Porque ahora nos interesa o nos marca mucho algo que se llama el nutricionismo, que es como una especie de obsesión por los nutrientes, ¿no? Que tenga mucho contenido de hierro, poca sal, mucho calcio, pocas calorías o nulas calorías. Y eso pues obviamente nos descontextualiza, ¿no? Porque a lo mejor los alimentos que tenemos en nuestro entorno no cumplen con eso. Y eso nos lleva a que entonces tengamos que cambiar nuestra alimentación, pero con un sentido muy específico hacia la nutrición. Y lo que hemos estado trabajando ahora, yo he estado trabajando con chicos a través de grupos focales de la universidad y nos hemos dado cuenta que aunque sabemos eso y que nos han dicho que es una buena dieta, una mala dieta, realmente algo que nos marca mucho es la cuestión económica. Porque entonces, aunque yo sepa, ¿no? Que tengo que comer ciertas calorías, proteínas y todo este lenguaje, realmente no me alcanza, ¿no? Y eso nos lleva a que tengamos una especie de individualización de todo esto. ¿Por qué? Porque entonces nos dicen, pues es que tienes todo ese conocimiento, tienes todas las opciones, te enseñamos a leer las etiquetas, no sé, tienes productos frescos a la mano, etcétera, pero no tienes el dinero suficiente, la capacidad económica para adquirirlos, ¿no? Por más que quisieras. Y eso ya lo estamos empezando a relacionar nosotros acá también, obviamente, con una violencia, ¿no? Es una violencia estructural muy fuerte y que termina por decirnos, pues es que tú como consumidor tienes la culpa y la conciencia de lo que debes comer, pero no lo haces, ¿no? Y con los chicos en la universidad hemos visto también que pues aparte del dinero, pues es el tiempo, porque entonces si vivo a 2 horas de la escuela, me tengo que trasladar, tengo 6 horas, 8 horas de clase y luego 2 horas más para regresar, si no pasa nada en los caminos, ¿no? Si no hay algún problema, pues entonces, ¿cómo regreso? ¿En dónde compro mis alimentos? Entonces es una situación que nos va acercando mucho y que pues nos lleva a consumir precisamente esos productos que pueden ser no tan sanos, que están un poco hasta satanizados, pero que finalmente es a lo que tengo a la mano, ¿no? Y eso pues es básicamente lo que estamos viendo en el proyecto, lo que nos ha llevado desde el doctorado. Y también estamos viendo que cuando empezamos a ver la parte de las medicinas tradicionales en plural,
todas ven la situación, digamos, de la salud y del mantenimiento del cuerpo de manera diferente a como lo hace pues la perspectiva de la medicina occidental, digámoslo así, ¿no? O la medicina científica. Porque aparte de que consideran también la parte espiritual, por ejemplo, y otra vez el entorno, tienen muchas herramientas para poder mantener la salud. Las cosas que hacemos para recuperar esa salud es porque perdimos un equilibrio, ¿no? Entonces lo que hacen esas medicinas es buscar recuperar el equilibrio, eh, colocarnos un poquito pues en esa perspectiva de salud. Sin embargo, la medicina científica lo que nos dice es cuida tu alimentación para evitar enfermedades. O sea, no para no que mantengas la salud, sino que te enfoques en evitar ciertas enfermedades. Y algunas de ellas son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Entonces, como que nosotros estamos manejando nuestra alimentación para evitar eso, pero pues se nos olvida que también nuestro cuerpo no nada más tiene que ver con la diabetes y la hipertensión, ¿no? Sino que hay muchas cosas. em, e incluso, por ejemplo, el agua que tomamos, nos puede, no sé, afectar a riñones, otras partes del cuerpo, y eso a lo mejor no lo estamos entendiendo tal vez, ¿no? Pero porque estamos llenos de demasiada información que nos dicen cuida la sal, consume más vitaminas, entonces estamos inmersos en una dinámica muy complicada para la alimentación y que obviamente esto todo tiene que ver con ambientes alimentarios, ujú, porque el ambiente alimentario que tenemos, por ejemplo, en las escuelas o nuestras casas, en nuestras colonias, pues va a ser muy diferente. Pero, por ejemplo, a pesar de que se ha satanizado mucho o se critica mucho los productos ultraprocesados, creo que ellos son a los que podemos encontrar así en el lugar más lejano. Y entonces entramos aquí en una situación en donde hay muchos intereses, decíamos, hay cuestiones ya de violencias y también vemos un poco nosotros desde el trabajo que hemos hecho, trabajamos mucho con la perspectiva de, o bueno, la noción de biopolítica de Michel Foucault. Entonces también, pues estamos viendo cómo las cosas más pequeñitas de nuestra vida están siendo controladas, pero no es un control directo, sino que es a través de dispositivos y de muchas cosas que están buscando modificar precisamente nuestra relación con los alimentos. Y sobre todo también aquí viene una situación de que está controlado, pero está controlado más hacia una dinámica, eh, ¿cómo decir?, como positiva, productiva. Porque incluso aquí digamos, en una parte como de resultados preliminares que estoy teniendo, es que muchos chicos nos decían, pues es que realmente, si no como, no rindo. O sea, es como una situación de rendir, de hacer más, no soy productivo. Entonces, eso también ya está muy internalizado en nosotros, en donde tenemos que aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Y si eso implica comer poco o no comer, no, a mí incluso me afecta un poco, ¿no? El hecho que los chicos digan, pues prefiero no comer, pero dormir, porque tengo tantas actividades que a veces estoy más cansado que realmente que me interesa comer, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando al tratar de relacionarnos un poco con la medicina tradicional, pues es eso, ¿no? Que hemos eh, precisamente perdido esa conexión compleja y estamos más hacia una fragmentación de nuestra alimentación, nuestros cuerpos y estamos metidos en este tipo de discursos. Por ejemplo, con la parte de la medicina tradicional mexicana, lo que estamos viendo igual en resultados preliminares es que muchos entendemos como medicinas tradicionales a la china, ¿no? O a algunas otras que son como que más famosas, pero medicinas tradicionales todavía existen, ¿no? Acá en América y obviamente en la cuestión mexicana, pero ellos decían que ven más esa medicina tradicional como el uso de hierbas, ¿no? Nada más como saber usar ciertas hierbas herbolaria, pero realmente es un aparato mucho más complejo, ¿no? Pero también aquí viene una situación en donde se ha entendido ese aparato complejo como con un poco de escepticismo, porque como hay cuestiones místicas o mágicas que no tienen una explicación científica, entonces tienden a ser negadas, ¿no? Y lo que nos llamaba la atención precisamente en estos grupos de trabajo es que realmente, aunque han sido negadas y son cuestionadas, las familias todavía las siguen
utilizando. Todavía está eso muy directamente con nosotros y en las revisiones preliminares, por ejemplo, de información, veíamos que mucho se refleja como que esa medicina tradicional está solo en zonas rurales, ¿no? Como que es muy alejado de nosotros y acá estamos viendo que realmente no. Ujú. Obviamente nos faltan hacer muchos más estudios, comprender un poquito más esto, pero en la cotidianeidad ese conocimiento todavía sigue muy inmerso en discursos, en prácticas y obviamente pues está tendiendo a desaparecer ciertas cosas, em, enfocándose más en la herbolaria, ¿no? Con la parte medicinal o el uso de las hierbas en tés, en infusiones, en algunos preparados, pero otra de las cosas que estamos viendo que resulta muy interesante es que los chicos nos comentaban, pues es que entiendo por qué lo hacía mi familia o a mí me lo daban, pero yo ya no sé por qué, ya no sé prepararlo yo, ya no entiendo muchas cosas, como que hay una ruptura en saberes. Y eso digo, ese problema de comentar los saberes entre generaciones no nada más es de este tipo de temas, ¿no? Hemos trabajado algunas otras cosas también relacionadas a alimentos e incluso el conocimiento de cómo cuidar la tierra por ejemplo, de cómo cuidarnos nosotros. En el caso de gastronomía, las recetas, la cocina también está teniendo una fractura muy importante y que creo que muchos investigadores a nivel internacional están preocupados, ¿no? Porque también pues ahora tenemos más facilidad de encontrar información en línea, pero finalmente esa información puede estar muy deslocalizada de nuestros territorios, de lo que realmente tenemos cerca, y regresamos a esta temática, ¿no? De que pues a lo mejor esos ingredientes, esas cosas para sanarme pueden ser muy caras para mí. Y si relacionamos esto, por ejemplo, con la sostenibilidad y otro tipo de categorías, pues también entramos en un problema, porque tenemos, por ejemplo, muchos productos orgánicos y que nos dicen que lo mejor es una alimentación orgánica, que no tenga pesticidas, pero todos esos productos pues están muy lejos de la capacidad que tiene la gente para adquirirlas, ¿no? Entonces se vuelve que la salud el mantenimiento de la misma y todo esto con los ideales que nos marcan, pues termina por ser solo para algunas personas. Esto lo habías mencionado al principio, ¿no? Esto de la cuestión económica, y yo noté esta idea de que mucha gente tiene en su mente que lo sano es caro. Y lo sano, lo orgánico, está relacionado con un tipo de gente o un estereotipo social. Que, porque normalmente es verdad, o sea, hay cosas orgánicas que son muy caras, pero la gente con este prejuicio de, bueno, es caro, no lo adquiere o está como relacionado, no sé si te ha pasado acá, yo lo siento mucho en Argentina, esta idea de que lo orgánico está relacionado con un cierto estatus Mm. económico. Sí, y acá tenemos, por ejemplo, muchos mercaditos, muchas dinámicas como para acercar esto a la gente, y no tanto de orgánicos, sino de agroecológicos también, que es otra categoría. Pero en el caso de orgánicos, hemos visto caso de frijol acá, los porotos, carísimos, ¿no? Orgánicos en no sé, 40 pesos un kilo, cuando una familia con ese dinero pues tendría que tener una alimentación mucho más variada, perdón, y no nada más ese alimento. Entonces sí termina por ser una cuestión de estatus y eso es complicado, pero también porque nos han hecho creer que esa es la manera correcta de tener una alimentación con la parte de los orgánicos. Pero realmente si regresamos a esta parte, por ejemplo, agroecológica, de apoyar a productores locales, eh, es mucho mejor nuestra alimentación y puede ser mucho más barata. Yo incluso tengo varios conocidos que son vegetarianos o veganos y que mucha gente les dice, no, pues es que debe ser carísimo y es insostenible. Y decían, pues es que no, o sea, si es vegano, la idea que tú tienes de comer cosas hechas con almendras, sustitutos, cosas que se compran en el supermercado, pues obviamente es muy caro. Pero también si tengo otro equilibrio y consumo más bien productos que estén cercanos a mí, eso no tiene por qué ser cierto. Entonces entramos en esa dinámica y lo que decíamos de los mercaditos es que aunque tengan esta cuestión agroecológica, a veces también terminan por ser cuestión de estatus,
porque cuando se abren estos espacios son en horarios en donde la mayoría de la gente está trabajando, en donde pues no puedo salir de mi trabajo a la 1 de la tarde, ir a comprar mis cosas, regresar, en zonas muy localizadas. Y también algo que está pasando acá en México es que ahora están trayendo la idea del farmers market, que obviamente es esta dinámica, pero es de Estados Unidos. Entonces también es con ese tipo de productos en lugares localizados. Y entonces esta alimentación, otra vez ideal, termina por tener demasiados matices, ¿no? También anoté, al principio vos enmarcaste, bueno, la cuestión económica, esto que estuvimos hablando, cuestión de tiempo, y dentro de la cuestión de tiempo vos decís, bueno, que no hay tiempo, hay gente que no tiene tiempo, que está estudiando todo el día, y a mí me pasa normalmente que es también cuestión del lugar. Ujú. A mí personalmente, por ejemplo, yo estoy todo el día en la universidad y me cuesta un poco adaptar mi comida que sea sana al lugar donde estoy, porque a veces me da vergüenza, la verdad, sacar mi comida sana, que es un poco más elaborada, tiene ciertos olores distintos. Ah, bueno, es más fácil, me compro algo en un kiosco o en un mercado que es súper mega em, o cero orgánico, digamos, algo de paquete, es mucho más fácil. Pero para mí, por una cuestión de lugar también. Sí, hay mucho en esa situación porque también pensamos que, sobre todo nuestra alimentación, digamos, tradicional, ¿no? En el sentido de no recurrir, por ejemplo, a sándwiches o a, no sé, ese tipo de alimentos que son rápidos, que son ágiles y muchas otras cosas, nos da pena, ¿no? Como poder, no sé, mostrar que tenemos otro tipo de alimentación, precisamente los olores, o a veces hasta una cuestión de, no son alimentos que se puedan comer fríos, o que dónde los caliento, dónde me puedo sentar, y eso también termina por ser una problemática, ¿no? Porque obviamente lo mejor es sentarse tal vez a la mesa, tener un poquito de tiempo de comer, em, despegarnos incluso de la tecnología, etcétera, y comer, ¿no? Aunque sean 10 o 15 minutos, que por ahí también son tendencias que se manejan como una comida consciente, em, pero no tenemos realmente esos espacios, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de buscarlos, también se vuelve complicado, porque te vas a sentar a comer, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que movernos, no hay tiempo para comer, e incluso con estos grupos que trabajábamos con los chicos nos decían, pues es que me puedo llevar mi comida, me preparé desde el día anterior, etcétera, y pasa todo el día y no tuve tiempo de abrirla, de comerla, ¿no? Entonces también es una situación después que esos alimentos se van a desperdiciar, una situación pues incómoda, ¿no? De que invertiste ese tiempo, digamos, ¿no? En esos alimentos y de todas maneras no vas a poder consumirlos. Y lo que estamos viendo también acá es un resurgimiento, por ejemplo, de la cocina tradicional mexicana, como que está mucho en esto de, em, digamos, de recuperarla, sobre todo porque la UNESCO le dio el reconocimiento como bien inmaterial, patrimonio inmaterial, perdón, pero eso, por ejemplo, poca gente lo sabe, pero estamos viendo también muchas dinámicas que nos están impulsando a comer, digamos, alimentos que estábamos más acostumbrados en nuestras casas, a no dejar el consumo de frijol, de maíz, de chile, pero igualmente eso se vuelve una situación complicada. Un ejemplo es que obviamente se prefieren las tortillas acá hechas a mano, ¿no? Pero ese hechas a mano significa que pues tuvieron que haber pasado el maíz por ciertos procesos de nixtamalización, etcétera, y pueden ser muy ricas, muy saludables, pero la gente, la mayoría tiene más bien acceso a otro tipo de tortillas que son mucho más rápidas de conseguir, que duran más tiempo, etcétera. Y que a veces hasta esas tortillas a mano ya se vuelven un lujo, ¿no? Para algunas personas porque es difícil encontrarlas en horarios en donde puedas ir a comprarlas o adquirirlas, etcétera, o incluso tú prepararlas, ¿no? Porque volvemos a la dinámica de pues no tengo tiempo. Y no sé, esto de la alimentación es un entramado muy complicado porque hay demasiados factores que determinan lo que podemos o no comer, ¿no? Eso también, lo último que dijiste, ¿no? El tiempo de la comida. ¿Cuánto dura una comida?
¿no? Y la diferencia que hay entre cuánto dura una comida que uno hace de manera orgánica o una comida a una comida ultraprocesada, ¿no? Eso también es como que la gente, me da la sensación, elige más los ultraprocesados por un tiempo, por un motivo de tiempo. Esto me va a durar más, entonces si yo lo abro ahora, sé que tengo tanto tiempo. En cambio, la comida que uno hace tal vez en un sentido casero, ¿no? Que lo hace uno mismo, dura mucho menos y termina generando en cierta medida un desperdicio. Y algo que te salió tan caro, se vuelve ahí como un conflicto también con lo que dura en sí la comida. Sí, y también que la comida ultraprocesada pues es más fácil de transportar, ¿no? Entonces, como dura más, o por ejemplo tener algunos alimentos, no sé, incluso unos barritas o cereales, yogurt, qué sé yo, pues son fáciles de trasladar, los puedo ir comiendo mientras voy de traslado. Y digo, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces de un trabajo al otro, correr de un espacio al otro, en el trayecto, aunque vas manejando, vas haciendo malabares o vas en el transporte público, la manera que sea, vas intentando comer algo, ¿no? Em, y en eso que vas intentando comer, a veces es una idea de matar el hambre, de decir, esto sé que a lo mejor no es sano, no es bueno, pero es lo que tengo a la mano, es lo que me va a ayudar como que a soportar un poco más el día, ¿no? Para cuando llegue a casa entonces ya pueda comer, ¿no? O como que empujamos esas comidas sustanciosas a un momento en donde tengamos realmente tiempo para poder comer, aunque precisamente no pudiera ser lo más sano, ¿no? Y acá, por ejemplo, con esto que decíamos de la medicina tradicional, ahorita recordé que también tenemos una idea de que ese uso de hierbas es para usarlas cuando estoy enfermo, no ahora que estoy sano, ¿no? Sino en lugar de mantener mi salud, son para usarlas en el momento en el que me enferme. Entonces, eso también se traslada a la alimentación. No cambiamos nuestra alimentación hasta que nos vemos en necesidad de hacerlo, porque ya tenemos alguna enfermedad, ¿no? O tenemos que hacer algún cambio porque ya nuestra alimentación es lo más básico, tal vez. Y de hecho, en las medicinas tradicionales, la alimentación es la base de muchos equilibrios y desequilibrios, ¿no? Eso no está peleado con lo que estamos viendo ahora, pero sí les digo el enfoque de que voy a cambiar mi alimentación para evitar enfermedades o para curarme de esas enfermedades, no para mantener la salud. Y también cuando vos estabas hablando al principio de la medicina tradicional y esto, que hablabas de esta idea de cuidar tu salud para evitar enfermedades. Pero vos también mencionaste algo muy interesante que es que no lo dijiste así, pero yo lo noté, existe una jerarquía de salud. Como bueno, yo me voy a cuidar para no tener diabetes, cáncer, un par de enfermedades que mencionaste, pero jerarquizamos, como dejamos estas como las más importantes, sin tener en cuenta que hay un montón de otras situaciones que nuestro cuerpo necesita una determinada salud, de una determinada alimentación, de un estado físico determinado para poder estar sano en este sentido. Y eso, les digo, en las medicinas tradicionales se entiende más como un desequilibrio, como que algo está pasando en tu entorno, incluso en tus emociones, en tus pensamientos, ¿no? Acá esta cuestión mística, ¿no? A dónde fuiste, a quién te encontraste, a quién viste, o sea, como que hay una cuestión ahí em, muy interesante, pero quienes hemos sido parte, por ejemplo, de eso, que nos han hecho limpias, nos han hecho muchas cosas, o que desde niños, en mi caso, por ejemplo, recurrir al huesero, algunas yerberas, como que no es algo a lo que estamos ajenos, em, pero, por ejemplo, ya usamos ese caso extremo cuando te das cuenta de que hay como un desequilibrio, ¿no? Y la medicina científica también recurrimos a ella porque ya estamos precisamente enfermos, estamos buscando ya alguna opción. Y lo interesante que también quiero comentar aquí es que esa medicina científica está entrando en crisis porque está siendo muy cara. Mucha gente siente miedo por los medicamentos, ¿no? Que siente, o sea, que sí te solucionan el problema en el momento, el síntoma tal vez, pero no te van a colaborar de manera directa, digamos, a tu salud. E incluso hay en estos grupos
que han dicho, ¿no? Que se siente como que te envenenan, como que hay mucho miedo hasta esa parte científica y se critica mucho porque entonces si eso es científico, es objetivo, es racional, ¿por qué la gente lo rechaza? Pero finalmente hay muchas situaciones de por medio. Y una de ellas, aparte de los costos que ahorita entramos en esa situación, es que como ya hay tanta información, yo me puedo automedicar. Entonces hay una situación de que pues ya conozco más o menos para qué me sirve ese medicamento o ya lo tomé en varias ocasiones y entonces ya no veo el panorama completo, los síntomas, el entorno, nada, sino que si tengo alergia me tomo este medicamento porque tengo que seguir y esos medicamentos a veces ya no necesitan receta médica, ¿no? Entonces, cuando hemos estado platicando, por ejemplo, con los chicos, precisamente recurrían tanto a algunos tratamientos herbolarios o esta automedicación con la idea de no ir al médico, porque no tengo tiempo, porque es muy caro. Entonces regresábamos a esta, que tiene toda esta dinámica, ¿no? Que entonces es para evitar al médico, no porque dude yo de la medicina, sino que el acceso a ella también ya está siendo muy complicado. Y acá en México tenemos precisamente esta situación de que tenemos diversos sistemas de salud, ¿no? Públicos, depende de, pues, en donde trabajes, etcétera. Y muchos de los chicos decían, pues es que aunque yo tengo derecho a, no puedo ir porque significa cancelar mis actividades, desplazarme, quedarme todo el día ahí a ver si me atienden, si no me atienden. Y entonces se vuelve, yo creo que esto un círculo vicioso muy complicado de romper. Justo, bueno, lo mencionaste, ¿no? Esta idea de que más allá de que la comida en cierta medida es cara o cara de conseguir, los médicos también, porque para hacer toda esta idea de las dietas, comer sano y estar, uno tiene que ir al médico, no lo tiene que hacer solo. Pero he visto, y te quería preguntar, ¿no? Esta idea de vos hablas de la automedicación, y yo he visto mucha gente que hace autodietas, ¿no? Esta idea de, bueno, yo voy a hacer la dieta de la naranja, o la dieta del café, o la dieta de, y se saca dietas de, vaya a saber uno, de internet, ¿no? Pero todo esto para no pagar una persona especializada, un nutricionista, por ejemplo, esta idea de las autodietas. Sí, ese es un problema muy grande que hay, yo creo que a nivel global, sobre todo porque con el Internet sí tenemos mucha información, pero no toda la información realmente puede ser confiable. Y un caso que ha sido, incluso acá en México, ha generado mucha controversia, han sido varios influencers, ¿no? Que dicen lo que hay que comer o que nos sugieren, por ejemplo, suplementos alimenticios o productos que en realidad pueden ser demasiadas azúcares, por ejemplo, pero ellos lo mencionan como algo muy positivo para la salud o que precisamente te permiten no tener no sé, tal vez esos gastos o esa preocupación, y entonces la gente recurre a redes sociales, recurre a Internet con información que puede ser no positiva. Y también algo que ocurre es que de boca a boca se van pasando, ¿no? El hecho de, a mí me funcionó restringirme de ciertos alimentos, no comer ciertos productos, qué sé yo, toda esa situación. Y entonces empieza a generar restricciones que terminan por ser muy dañinas, ¿no? Incluso hay productos que se publicitan como muy buenos para esas, o no para una dieta en específico, pero como no queremos envejecer, por ejemplo, todos los antioxidantes posibles, ¿no? Del mundo. Pero la realidad es que cualquier exceso de cualquier sustancia, hasta del agua, puede ser muy dañina para el cuerpo. Entonces, no tenemos la información de cómo hacerlo. Tampoco no nos observamos mucho porque, por ejemplo, no sé, pensar en algo de que estoy subiendo mucho de peso, tengo que hacer dieta, pero tal vez no te has observado en que tienes cuestiones de depresión, que tienes demasiado estrés, que estás comiendo mal. Entonces buscas cómo hacer unas soluciones rápidas pero sin eliminar realmente la raíz del problema o darte ese tiempo de observarte qué es lo que está pasando. Porque incluso si nos vamos a esa parte de las dietas restrictivas o con algún objetivo, pues también podemos entrar en cuestiones hasta de gordofobia,
y de que queremos estar más bien muy, muy delgados o muy estéticos, por llamarlo de alguna manera, sin realmente estar sanos. No están directamente relacionados. Y lo que decíamos, se abusa de muchas sustancias, se abusa de productos, con tal de que podamos llegar a ese objetivo. Y también por eso hay mucha queja por ejemplo, ¿cómo se dice? El efecto yo-yo, ¿no? Que regresas, bajas de peso, subes, bajas, pero porque no estás cambiando de raíz los hábitos alimentarios, sino que estás tratando solo de cubrir ciertos síntomas por corto periodo de tiempo. Y también lo que hay en esto es un exceso. Si, por ejemplo, yo vi que ahora la cúrcuma con jengibre y con no sé qué mezclas están saliendo, por ejemplo, en redes sociales, o el abuso de una sola sustancia, hay gente que empieza a tomárselo todos los días de manera como muy religiosa, digamos, ¿no? Y después en unos meses empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, por más que sea muy natural, no significa que no va a ser tóxico en algún punto para nosotros. Sí, sí, lo de esta idea que vos mencionaste, esta idea de los influencers en internet, es muy difícil, siento yo, para no los médicos, esto de la idea de, bueno, la nutrición, la dieta, yo estoy intentando que entiendas o que aprendas a comer, que es la idea, ¿no? Aprender a comer. Y aprender a comer no significa estar flaco, y no es la idea, o sea, estar sano no es estar flaco, porque es muy bien esto que mencionaste vos. Uno puede estar muy flaco, pero puede tener diabetes, o sea, y no significa que esté sano. Y ahora la pregunta también era, ¿cómo es que afecta, ¿no?, esta idea de la dieta y la hegemonía? O sea, uno siempre ve, bueno, y todo esto que veníamos hablando de estas dietas restrictivas, como más que nada en las mujeres, ¿no? La pregunta va ahí, ¿cómo es que afecta esta hegemonía a la dieta en las mujeres, por ejemplo? Afecta porque nos construye una idea de lo que deberíamos ser, pero que también está muy marcada, por ejemplo, a una imagen de una mujer, em, bueno, que depende también de cuestiones culturales, ¿no? Pero que tiene un ideal que puede ser realmente inalcanzable para muchas de nosotras, ¿no? Porque sobre todo se nos marca como objetivo algunas figuras en el ojo público, ¿no? Que a lo mejor tienen precisamente más acceso a una mejor alimentación, entrenadores, nutricionistas, a gente que realmente las cuida para poder ser o presentarse de esa manera, ¿no? Ante el ojo público, pero la mayoría de nosotras no tenemos esa situación, ¿no? Entonces afecta en que, recuerdo ahora mucho, por ejemplo, una tendencia que empezó a ocurrir en donde las mujeres en fotografías tenían, por ejemplo, los muslos muy separados o tenían, no, que se ve la clavícula, que se ven ciertas cosas, pero eso realmente no es sano, ¿no? Y no es el objetivo para muchas de nosotras. Entonces empieza a tener un peso muy fuerte y esto de la alimentación y las dietas también tendría que verse con un enfoque de género, porque en el caso también de los hombres, a ellos se les marca o que pueden no tener ese cuidado con el cuerpo, como que es parte de esas masculinidades, o al contrario, tener demasiada estructura muscular que terminan por tener otro tipo de daños por el consumo excesivo de proteína, el ejercicio, como que también tenemos esas dos visiones. Y decíamos en el caso de muchas mujeres, regresando a ese tema, es que ¿cómo decir? Nos dicen que nos pidamos permiso y no sintamos culpa cuando la alimentación no tendría que tener esos elementos, ¿no? Así de si quieres comer, ¿no? Hoy un pastel que tiene muchas grasas y chocolate, todo eso, date permiso, ¿no? Hoy tienes esa oportunidad. Pero si lo consumes regularmente o tienes otro tipo de alimentación, entonces debes sentir culpa. Y ahí ya tiene una situación mucho más interna hasta cuestiones psicológicas, que también por eso derivamos en muchos problemas alimentarios. Y decíamos, por ejemplo, cuestiones como anorexia, bulimia, etcétera. No es que sean exclusivos de las mujeres, sin embargo, la manera en que se manejan los discursos
nos enfocan más a nosotras que a los hombres, ¿no? Em, y sobre lo que dijiste recién, sobre esta idea de la anorexia, ¿no? Y la bulimia en las mujeres, ¿cómo es que afecta esto en la idea de la hegemonía que veníamos hablando? Afecta mucho porque nos lleva a una cuestión de que los cuerpos son iguales, como una estandarización, que tenemos las mismas necesidades, los mismos requerimientos, pero también que debemos lucir igual. Aunque tenemos ya muchas, no sé, decir como muchas tendencias, muchos movimientos, obviamente, de ser el body positive, por ejemplo, o de abrirnos a la idea de que existen otros cuerpos, todavía tenemos mucho esa idea de que debemos vernos de una manera muy, muy similar entre nosotros y eso también cambia, obviamente, por cuestiones culturales, ¿no? Los estándares incluso de belleza son muy diferentes en Latinoamérica que en Europa, en Asia, porque se van adecuando, ¿no? A precisamente cuestiones culturales, pero enfocándonos en el tema de la alimentación, nos marcan una estandarización de lo que debemos comer, aunque en cierta manera nos permiten tener variaciones. Este pensar, por ejemplo, de las 2000 calorías o de ciertos nutrimentos también va mucho en contraste con cuestiones culturales, ¿no? Y en el hecho de que los cuerpos no tenemos las mismas actividades, no tenemos los mismos elementos genéticos, ¿no? Las mismas predisposiciones, o sea, tenemos un mundo de diversidad ahí. Y de hecho recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre de la investigadora argentina precisamente, que ella decía que revisó en una comunidad en Argentina que bajo los estándares, ¿no? Digamos, generales que tenemos, em, esos niños de esa comunidad estaban desnutridos o tenían bajo índice de masa corporal, qué sé yo, pero cuando los evaluaban con otro tipo de elementos o incluso viendo qué enfermedades tenían, etcétera, los niños realmente eran sanos. Lo único que no cumplían era ese valor del índice de masa corporal que también ya está siendo muy criticado, porque nos lleva precisamente pues a esta gordofobia o a que solo veamos el problema de que tu índice de masa corporal es muy alto, ¿no? Y aquí en este sentido, incluso yo misma he sido parte de esas experiencias en donde por ser, pues sí, obviamente estamos no me gustaría decir gorditos, pero sí somos un poquito más rellenitos que la mayoría de la gente, lo primero que te ve un médico es eso. Entonces no te escucha en cuestiones ni de tus síntomas, ni de lo que quieras decirle. La primera idea es que pues el peso es la raíz de todos tus problemas, ¿no? Entonces esto también se vuelve en una situación, otra vez que nos regresa a la estandarización y asumen que entonces no te estás alimentando correctamente, que debes, o sea, ese es el único problema y lo único que se ve. Entonces, nos lleva también otra vez a los sentimientos de culpa, a que debemos caer en esa dinámica. Y también hay mucha presión social, decíamos en el caso de las mujeres, ¿no? Por ser la supermujer que aparte de tener todas las actividades que tiene, además siempre tiene que estar contenta, no se puede enojar, no puede alzar la voz, y debe alimentarse siempre correctamente, tiene que verse muy bien siempre todo el tiempo. Entonces es demasiada presión social con la que se vive en ese sentido, ¿no? Y el caso de estas trastornos, pues obviamente son una manera de poder, en muchos casos, buscar llegar a esos estándares, aunque como decíamos, tienen muchas implicaciones psicológicas y pueden ser no el único motivo pues de que se desate ese trastorno, ¿no? Pero sí hay mucho ahí de esa estandarización. Yo tenía una última pregunta, a no ser que surja algo más acá, que fue algo que mencionaste mucho más adelante sobre la comida consciente, el comer de manera consciente. Y últimamente yo estaba notando, ¿no? Y también tiene que ver un poco con esta idea del internet y todo esto, que ya uno no come solo con la comida, sino que come con un dispositivo electrónico y está desenfocando su atención a lo que está comiendo porque está haciendo otras cosas a la vez. Ujú. Ese es un problema muy, muy fuerte, sobre todo porque varios estudios han demostrado que como nuestra atención precisamente está en diferentes puntos, nuestro cuerpo tampoco ya siente cuándo debe estar saciado o no percibe los sabores, las texturas. E incluso hay artículos en donde nos mencionan que, por ejemplo, escuchar un audiolibro mientras comes
afecta lo que estás probando, la cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el cine, ir y obviamente que consumas, consumes muchas cosas, incluso cosas que regularmente no comerías, porque tu atención está completamente distraída, ¿no? Está digamos, en esa cuestión electrónica. Y también lo que nos ha pasado con las redes sociales es que tenemos menos tiempo de atención. Entonces, queremos consumir mucho contenido, se nos va mucho el tiempo y a lo mejor estamos viendo más el contenido que realmente comer. Entonces, nos genera ahí ese problema de tiempo. No, no tengo tiempo de comer, pero tengo tiempo de ver muchas redes sociales constantemente, ¿no? Puede ser. Pero precisamente esto de la comida consciente es recuperar también hasta la comensalidad, porque tus alimentos se disfrutan mucho más cuando estás con gente que quieres, en una cuestión como comunitaria, y que a veces el mismo ritmo de esta vida capitalista pues no lo ha quitado, ¿no? Que ya los horarios ya no son los mismos en la casa, en la familia, con los amigos, y entonces ahora vernos es muy complicado, poder sentarnos y darnos esa media hora, esos 20 minutos. E incluso yo, por ejemplo, trabajé en fábrica un tiempo antes de dedicarme a esto de la academia. Y entonces la presión de que si no sellabas tu tarjeta en el momento o no checabas correctamente tu hora de comida, pues venía con penalizaciones, ¿no? A tu paga, por ejemplo. Entonces, si se te hacía tarde para salir a comer, tenías menos tiempo, entonces tenías que comer como fuera posible porque si te pasaba de ese tiempo, entonces ya tenías algún problema que te iba a afectar más adelante, ¿no? De cuestión económica. Entonces, regresar a esto de comer con la gente e incluso dejar los dispositivos móviles, porque también ha pasado que nos reunimos con 5 personas y de las 5, 4 están en el teléfono, tal vez las 5 estamos compartiendo un espacio, pero ya no estamos compartiendo esa relación con los alimentos, ¿no? Y ahí también nos lleva un poco al plano también, diría yo, emocional, porque cuando comemos relacionamos mucho lo que estamos comiendo con el momento, con la persona, y eso nos lleva a disfrutar, ¿no? Las texturas, los sabores, los olores, muchas cosas que nos hacen tener en ese sentido una vida mucho más plena, ¿no? Incluso cuando preparamos un alimento, por ejemplo, con nuestra familia, no solo comerlo, sino prepararlo, implica cuestiones que se aprenden de las historias de la familia, las recetas, al reconocer las texturas, a reconocer o a meter, ahora sí que las manos, cortar, picar, lavar, enjuagar, no sé, hacer toda una serie de actividades que no son solo, digamos, de conocimiento, de no sé si quiere decir cognitivo, sino que tiene otro tipo de cosas, ¿no? Y también tiene un reflejo emocional en cómo nos alimentamos, y que eso pues va a tener impactos durante toda nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, por eso es importante que recuperemos estas partes de comensalidad con los niños. También ha pasado que ¿no? Los niños van, hacen demasiadas actividades o tienen los dispositivos disponibles todo el tiempo y entonces empieza también a haber una desconexión con los alimentos, regresando también a la estandarización, consumen solo ciertos alimentos que pueden ver o que son atractivos para ellos, llegando a negar incluso alimentos tradicionales o que se consumen de manera muy local en casa, por diferentes entornos y posibilidades económicas, em, que incluso a mí me tocó conversar con algunas personas de una comunidad más agua, y me decían que, por ejemplo, les dificultaba llevar los alimentos tradicionales a los niños porque ellos ya querían lo que veían en los anuncios, lo que veían en la tele. Entonces empieza a haber también una ruptura ahí a partir de lo que los niños están experimentando en otros entornos y decíamos, se puede ir desarrollando o generando esta bolita de nieve con problemas ya de salud y todo lo demás, pero porque esa información está muy, muy cercana a nosotros, ¿no? Entonces, una manera es regresar a esa comensalidad, a compartir, a comer conscientemente y a disfrutar también lo que comemos, ¿no? Que no se vuelva un peso, no se vuelva una carga, porque finalmente alimentarnos lo vamos a tener que hacer de alguna u otra forma todos los días de nuestra vida. Y justo que mencionaste los niños, ¿no? Y qué interesante es investigar desde este punto, porque yo siento que muchas veces se- es un castigo a los niños a la hora de comer. Entonces empiezan a demonizar la comida. Si no comes tanta comida, entonces después no te voy a dar tal cosa.
o si no comes tanta comida te vas a enfermar. Y la idea de cómo el niño entiende que la comida y tanta comida o tan poca comida o qué comida o así está mal o está bien y empieza como a demonizar el comer. Ya no quiere comer, no tiene ganas de comer y por qué uno lo obliga, ¿no? Sí, y ahí también por eso hay que escuchar un poco dos elementos. Una de que los niños sí están muy influenciados sobre todo por los adultos y su entorno, pero también obviamente tienen aversiones a algunos productos y tenemos que entender eso, ¿no? O sea, hay que navegar un poco, sobre todo porque el desarrollo del paladar y todo eso es un proceso, no es que los niños sepan comer frutas y verduras desde muy pequeños e incluso lo aceptan desde cuando son bebés y cuando van creciendo hay ciertas aversiones, ¿no? Hay ciertos cambios, pero también porque los niños se manejan mucho con el ejemplo. Entonces, si están en un entorno en donde la comida que se consume siempre es esta comida, eh, en un caso, por ejemplo, chatarra, ¿no? Ellos van a tener esa preferencia, aunque nosotros les podemos dar toda esa información y esa cuestión, porque nuestra alimentación no siempre es racional, ¿no? Y creo que lo decíamos muy al inicio. Entonces, aunque los niños tengan toda esta información, incluso de las calorías, las frutas y verduras, si ellos no están teniendo esos entornos, no se van a poder, no van a poder tener esa preferencia alimentaria. Y también porque se vuelve, otra vez en el aspecto emocional, un espacio donde es muy complicado disfrutar, ¿no? Se vuelve una obligación, se vuelve un regaño, se vuelve algo violento, condicionante, y entonces los niños empiezan a tener aversiones a esos productos, no los quieren probar o incluso siendo de adultos hay personas que dicen es que cuando era niño me obligaban a comérmelo y nunca me gustó y hasta la fecha lo odio, ¿no? No lo puedo ver o nunca lo probé y entonces ahora tengo problemas para aventurarme a probar cosas nuevas. Entonces, también es algo complicado trabajar en ese aspecto porque si regresamos incluso al trabajo de cuidados, a veces toda esa cuestión de alimentación recae sobre la mamá o sobre la persona que esté el mayor tiempo con los niños, ¿no? Pero si esa persona tiene dos trabajos para poder salir adelante, sí, además, o sea, hay gente que trabaja, estudia, ve los niños, la casa, etcétera, entonces también se vuelve una carga muy complicada y que otra vez nos regresa a que son mucho las condiciones en las que podemos comer, las que realmente determinan cómo nos estamos alimentando y eso qué efecto va a tener en nosotros más adelante. Y otra cosa que también mencionaste a la misma vez, ¿no? Esta idea de los niños, es la saciedad, ¿no? Como hoy en la actualidad, esto es, que es muy importante escuchar nuestro cuerpo, escuchar cuando ya se sació, ya está, ya se llenó, pero es algo que hoy en día es como nadie le da mucha importancia al estar lleno o a la saciedad, no al estar lleno, sino a la Mm. saciedad, porque estamos o muy ocupados con la tecnología o no comemos porque queremos un tipo de cuerpo, o comemos de más porque queremos un tipo de cuerpo, y al fin y al cabo terminamos corriendo la idea de la saciedad, que sería lo estar sano, por así decirlo, ¿no? Por estos estándares que veníamos hablando. Sí, y también tiene mucho que ver con, en el caso de los ultraprocesados, con algunos aditivos, porque engañan un poco al cerebro, entonces el cerebro ya no puede determinar cuándo terminó de comer, ¿no? O cuándo ya es suficiente y lo que nos hacen es ir comiendo más, ¿no? Hasta hay por ahí alguna publicidad que no diremos de qué producto es, pero que finalmente te dice, ¿no? Como que vas a seguir comiendo, porque obviamente el hecho de que estemos saciados no es conveniente para cuestión económica, porque no vas a poder comprar lo mismo de ese producto, ¿no? Pero también porque precisamente esta cuestión, digamos, sistémica nos hace querer más de lo que sea. Entonces, no nada más debes comer, no sé, por ejemplo, una porción de una bebida, sino que por 2 pesos más te ofrecen la versión que tiene más. Y porque es una super oferta, porque lo estás viendo de que te van a dar más producto, entonces, ¿no? Precisamente tu entorno te está diciendo consume más. No son productos pequeños, sino que ya ahora es el tamaño, ¿no? Familiar, casi el comunitario, y entonces todos tenemos que seguir comiendo más, pero es una situación, perdón, tanto de entornos
como una cuestión también ya fisiológica, ¿no? Y si lo relacionamos con estos trastornos alimentarios, pues obviamente también hay una desregulación en cuándo ya debemos dejar de comer, cuándo nos sentimos satisfechos y se relaciona con los tiempos, con la cuestión psicológica, con la presión del entorno. Entonces, es complicado tener una alimentación sana, ¿no? A pesar de todo lo que nos han eh, hecho creer o lo que nos dicen, ¿no? Que es muy fácil. Creo que con esto que estamos comentando nos damos cuenta de que es algo muchísimo más complejo de lo que a veces creemos. Sí, sí, la conclusión de esta charla es que es muy difícil comer sano. No, pero yo creo que la idea de comer sano, más allá de que es muy difícil por un montón de cuestiones, cuestión económica, cuestión social, cuestión de tiempo, cuestión de lugar, tiene su dificultad. Creo que hay mucha desinformación en cómo comer, porque ya es como que atravesamos, digamos, las cuestiones estas de dificultad económica y qué sé yo, y yo siento que la gente no sabe cómo comer, sabe bajar esta información de, bueno, la estructura es así, yo te la doy, vos adaptala, pero la idea es que sepas cómo comer. Y a mí me parece que es una información que está faltando. Sí, y además de cómo comer, cómo preparar, porque hemos tenido una situación en donde no es más fácil consumir el producto completo. No sabemos qué es lo que contiene, ni cómo se hizo, ni cuál es su origen, ¿no? Em, Decimos, incluso en cuestiones de sostenibilidad, pues en dónde se produjo, o sea, nosotros vemos el producto final y desconocemos muchas cosas en ese camino que tuvo que recorrer ese alimento o ese platillo para llegar a nuestra mesa. Entonces, regresar a estas cuestiones de compartir las recetas, pero no solo recetas como les decía en línea o en internet, sino con nuestras propias familias, ¿no? Muchos alumnos míos han tenido por diferentes proyectos acercarse a su familia y decían, es que en mi casa dicen que sí se comía. Y entonces yo estaba sorprendido porque yo lo leí en un libro, pero yo no entendía que en mi casa también pasaba. ¿Por qué? Porque pues las condiciones han cambiado, a lo mejor el producto ya no se puede encontrar o el gusto de la familia fue evolucionando, ¿no? Porque también aquí quiero mencionar que a veces con esto parece que nosotros queremos que la alimentación sea muy estática y que sea, ¿no? O sea, que siempre vamos a comer de la misma manera, la idealizamos o la romantizamos, pero hay que entender que precisamente estamos en un mundo que está evolucionando, cambiando constantemente, y entonces esa evolución, ese cambio en los alimentos, en los tiempos, más que decir regresemos a hace 100 años, cómo nos alimentábamos, todo hay que negar la tecnología o ese tipo de cosas, es más bien cuestionar hacia dónde nos están llevando esos cambios, ¿no? ¿Qué efectos van a tener en nosotros? Y creo que en la cocina, sobre todo, digo, como se leyó en un principio, soy gastrónoma, en la cocina hay muchos elementos de resistencia y de ser alternativos, porque regresar a conectarnos ahí nos permite aprender, decíamos, a comer, pero aprender a comer no como me dice un discurso ajeno a mí que debo hacerlo, sino que escuchar más bien a otras cosas y la sabiduría que tengo de la gente que está a mi alrededor. Y con eso no quiere decir que nada vamos a tener una guía, ¿no? Que obviamente el saber comer, comer saludable, comer variado, pero esa guía no debe ser como el centro y el objetivo de nuestra alimentación, sino que nos puede servir en el camino que vamos recorriendo, ¿no? Pero no es buscar comer solo las 2000 calorías, no nada más cumplir mis ciertos estándares de vitaminas y minerales, sino también disfrutar ese camino y ver a dónde me lleva también en reconexión a nivel cultural, social, incluso familiar, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con cuestiones emocionales y se vio a raíz del COVID, ¿no? Que en el COVID, ahora que estábamos todos encerrados, hubo un repunte de la gente que volvió a experimentar la cocina en casa porque ya no tenía tiempo de cocinar en casa. Incluso en muchas redes sociales por ahí se reportó, o incluso en periódicos, de que la compra de productos, digamos, como especias, etcétera, fue a la alza porque entonces la gente dijo, bueno, tengo tiempo, voy a experimentar, ¿no? Voy a hacer cosas que ya hacía, pero que
que por el mismo ritmo de la vida ya no puede hacer. Entonces estamos experimentando esos cambios y que ojalá nos lleven a comer bien y comer mejor. Pero lo que sí recomendaría es que a pesar de toda esa información que tenemos y a pesar de que queremos llegar a ese objetivo, seamos críticos con la información que revisamos, ¿no? Porque igual nos pueden decir que es muy bueno comer X o Y producto, pero puede ser que nuestros propios cuerpos no lo acepten. Entonces es escucharnos mucho, ver qué sí nos funciona a cada uno de nosotros y en caso de hacer algún cambio brusco en la alimentación, siempre contar la guía, con la guía de un profesional, no con alguien, ¿no? Que sí ha experimentado, no sé, con ciertas recetas o ciertos productos para un objetivo en particular, porque su cuerpo también es diferente. Entonces, ir guiándonos, ir conociendo, ir buscando información y les decía ser críticos con ella, sobre todo antes de decidir de hacer un cambio radical en nosotros. Bueno, Ana, de mi parte, no tengo más preguntas, me quedó muy claro. Siento que igual podría haber sido un para darle y darle seguido hasta tarde, pero bueno. Em, Voy a explicar brevemente quiénes somos de Revista Pares, no te vayas, y ahora te saludo. Bueno, Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión, estudiantes avanzados de carrera de grado y posgrado, de disciplinas como las ciencias políticas, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales. Bueno, Revista Pares es un proyecto impulsado por la red académica Pares, formada por miembros de varios países con sede en la Argentina. Tenemos convocatoria permanente y bueno, esta fue una charla diferente a las que veníamos haciendo, pero de alguna manera se termina relacionando porque terminamos hablando siempre, ¿no?, de la sociedad y de las personas. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que fue una charla muy interesante, un montón de información nueva, tanto para mí como para las personas que vayan a ver este video. Y mandarle también un agradecimiento a Carolina Andrea Zurita, que es la directora de la revista y que nos permite tener estas conexiones con la gente y llevar esta información a todos lados. Bueno, Ah, Ana, pues te mando un saludo y nos veremos en otro momento. claro que sí, muchas gracias otra vez por la invitación.